Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar en realidad con la charla que teníamos respecto de los sistemas administrativos por un lado y por otro lado respecto de todos aquellos cuidados que deben ustedes seguir en relación a lo que significa realizar el servicio rural urbano marginal en salud, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las licencias que se pueden brindar en el campo del vínculo de trabajo que se genera entre el serunista y el Ministerio de Salud, si es que es presupuesto nacional, o los gobiernos regionales, si se trata de presupuesto regional, ¿no es cierto? Y en el caso de los serunistas que van a e-salud, tienen también un vínculo laboral distinto, ¿de acuerdo? Existe, por supuesto, la posibilidad de hacer serums en instituciones privadas, ¿no es cierto? Pluspetrol, por ejemplo, que se encuentra en el norte, o Petroperú, que también tiene el oleoducto. En estas instituciones, que son de origen privado, tienen un convenio con el Ministerio de Salud para poder desarrollar el serums en esos lugares, ¿ok? Son poquitas las plazas que hay ahí y son financiadas por la empresa, por Pluspetrol o por Petroperú o por la empresa que requiera estos servicios, ¿no? Por supuesto que el traslado corre por cuenta de la empresa. Normalmente el traslado es en helicóptero, porque en las zonas a donde van no hay comunicación terrestre, sino aérea nada más, ¿ya? Pero lo importante de esto es que señalemos que existen esas diferentes clases de vinculaciones laborales. Uno, entre el Ministerio de Salud, insisto, cuando es presupuesto nacional, entre el gobierno regional al cual ustedes apliquen y adjudiquen la plaza, es salud y, si fuera el caso, instituciones privadas. En cualquiera de estos casos está previsto las licencias de orden laboral, ¿ok? Y estas licencias de orden laboral ya habíamos indicado el caso de la enfermedad, cuando se trata de enfermedad común o cuando se trata de accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Habíamos hablado, no nos olvidemos, del aviso de accidente de trabajo que tiene que generarse para que se active el seguro, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, y quiero insistir porque es muy importante, que ese seguro se activa desde el primer día de trabajo, no tiene carencia ni es postergado a una fecha futura. Desde el primer día que ustedes trabajan, aplique ese seguro. Y ese seguro cubre, hemos dicho que cubre, ¿se acuerdan? Cobertura total de prestaciones de salud en general, o sea, emergencias y no emergencias, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuando muere el serunista. Cuando muere el serunista hay una indemnización, ¿ya? Que es para los familiares del serunista, esposo, hijo si tuviera, o padres, o hermanos si tuviera, ¿no? ¿Qué más? Discapacidad. Por discapacidad pueden obtener una pensión o indemnización dependiendo del grado de discapacidad. Si el grado de discapacidad es superior al 50%, pueden tener una pensión vitalicia, de por vida, ¿ok? Si es inferior, hay una indemnización. Entre el 20% y el 50% de invalidez, hay una indemnización. A partir del 50% es una pensión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es importante eso porque si no aplica el seguro, no se activa eso y lo único que tienen es cobertura de salud, por e-salud, siempre y cuando se haya superado el periodo de prueba, ¿de acuerdo? El periodo de prueba, perdón, el periodo de carencia de el seguro de salud, ¿ya? E-salud es el que tiene carencia. Muy bien,
Entonces ya habíamos indicado que para el caso de enfermedades comunes necesitan su certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿De acuerdo? Hasta 20 días no es necesario. A partir del 21º día ya es necesario el CIT. Esas son las características que tiene el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Y, por supuesto, a partir del 21º día, lo que se produce es el subsidio de e-salud. ¿Ya? El subsidio de e-salud. ¿Cuánto tiempo en el año puedo yo tener descansos médicos? ¿Cuál es el tope? ¿Hay tope o no hay tope? Hasta 21 días. No, ese es para no necesitar el certificado de incapacidad temporal. Pero ¿puede prolongarse mi estado de salud de enfermedad por más de 3 meses, 4 meses? ¿Hasta cuánto puedo tener? ¿6 meses? ¿No hay? El único límite que establece la ley es el año completo. ¿Ya? Máximo es 1 año. ¿Qué pasa cuando mis descansos médicos han sido prorrogado, etcétera, y se ha cumplido 1 año? En ese momento, lo que Salud hace es que tiene que evaluarte una comisión médica para determinar la incapacidad, ¿ya? Y declarar la incapacidad. Y en su momento, de ser el caso, se activa la pensión por discapacidad, ¿no? O sea, la pensión anticipada por discapacidad. Por supuesto, ustedes están empezando y sus aportes va a ser de 1 año, entonces la posibilidad de tener una pensión es diminuta, ¿no? Muy pequeña va a ser el monto. Pero lo que la ley establece es la posibilidad de acceder a una pensión después de 1 año. Salvo para 2 tipos de enfermedades. TBC, que te pueden dar licencia hasta por 2 años, y por cáncer. ¿Ya? En esos casos puede ser mayor a 1 año tu licencia. ¿Eso qué significa? Que durante ese periodo el que te está pagando no es tu empleador, sino es Salud, vía subsidio. ¿De acuerdo? Vía subsidio. Muy bien. Si tienen preguntas, por favor, no olviden hacerlas. El certificado médico que ustedes ven es el certificado que tiene validez hasta los 21 días. A partir del 21º día necesitan el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Este es el formulario para la validación del certificado médico por el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Qué habíamos dicho aquí? Habíamos dicho que no estoy obligado a atenderme en e-salud para tener descanso. Basta con atenderme con cualquier clínica, en cualquier médico, etc. Me fracturo, me operan, lo que sea. El médico me dará el descanso médico y yo puedo ir a e-salud con este formulario y con esos requisitos pidiendo que me den el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Ese documento lo tengo que presentar en el SERUM. Si mi presupuesto es regional, lo voy a presentar en la DIRESA, al director de personal de la DIRESA. Si mi presupuesto es nacional, lo tengo que presentar aquí en Lima. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que hagan el trámite correspondiente del subsidio. ¿De acuerdo? Si fuera en e-salud, lo tengo que presentar en la gerencia departamental de e-salud, de la red de e-salud. Hay una oficina de recursos humanos a la que pertenezca el establecimiento de salud. ¿De acuerdo? Y si fuera en Plus Petro o en una de esas, igual, tendrá que ser a la oficina de recursos humanos de la empresa para que haga el trámite. El trámite lo hace la asistente social de recursos humanos de la empresa. Ella o él hace el trámite. ¿De acuerdo? Si es que no lo está haciendo, y yo les sugiero que siempre estén al tanto de si lo hacen o no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen, lo dejan así, y si no lo hacen, pierden ustedes el subsidio.
Fundamentalmente ocurre cuando se trata de maternidad, ¿no? La lactancia o el subsidio. En el caso de enfermedad también puede ocurrir, así que no lo dejen pasar. Es el descanso por maternidad y por paternidad, ¿ya? 45 días antes, 45 días después y también los papás por 3 días. El otro tipo de licencia, y creo que es aquí ya donde nos quedamos, es el relativo para la ejerción de cargos. El caso del cargo político de elección y el caso del cargo de confianza. Estos dos los menciono no porque ustedes puedan llegar a ser beneficiarios de estas licencias, porque se entiende que ustedes están yendo al Serum y evidentemente no van a ser elegidos alcaldes en estas elecciones, ¿no? O regidores. No lo creo. No, lo normal es, esto se produce con el personal que está en el establecimiento de salud. ¿Y por qué tienen que saber ustedes? Porque de pronto ustedes van a ser los jefes del establecimiento de salud. Y de pronto van a resultar electos el técnico, la enfermera y tal, que son personal que vive en la zona, y puede resultar electo como alcalde, regidor, gobernador, qué sé yo. ¿Okay? Si esto es así, ellos tienen derecho a una licencia para ejercer ese cargo que ha sido electo. Claro, si es alcalde, la licencia es permanente y al 100%, es decir, ya va a dejar de trabajar ahí, se va a ir a la alcaldía a trabajar, ¿no? Pero si se tratara de ser un regidor, el regidor no está permanentemente en el municipio, sino acude únicamente a las sesiones del Consejo Municipal, que eso puede ser una vez a la semana a veces, o una vez cada 15 días, dependiendo del gobierno municipal. Entonces, deben ustedes saber qué hacer frente a esta situación. El trabajador que es electo, lo que va a hacer es solicitar su licencia ante ustedes. Y ustedes lo que van a hacer es trasladar esa licencia ante la oficina de personal y ante el jefe inmediato. ¿Quién será el jefe inmediato de un puesto de salud? Ya hemos dicho. ¿Quién será el jefe inmediato de un puesto de salud? Sí, pero del puesto de salud donde el serumista es el jefe del puesto. ¿Quién es el jefe del serumista? Del jefe del puesto. El jefe de la microred, ¿no? No se olviden que la estructura es red, microred, y dentro de la microred están los puestos o centros de salud. Puede ocurrir que dentro de la red, de la microred, esté el mismo puesto de salud. Puede ocurrir. ¿Okay? O sea, físicamente puede estar en el mismo lugar. ¿Ya? Y si no lo está, dependiendo de lo alejado que esté en la zona, entonces será un puesto de salud alejado de la microred. El director de la microred va a ser el jefe del puesto de salud. ¿Ok? Entonces lo van a trasladar ustedes a ellos. Y no se preocupen, ese tema lo resuelve Recursos Humanos. Ellos sacarán su resolución de licencia, etcétera, etcétera. No hay problema. ¿Ok? Pero ustedes lo que tienen que hacer es conocer que sí le corresponde y trasladar el documento correspondiente, ¿no? Igual es en el cargo de designación de confianza, ¿no? En el cargo de designación de confianza es cuando se los designa a las personas en un cargo que es de libre elección, ¿no? Es decir, por ejemplo, el director de la red es un cargo de confianza. ¿Quién lo elige? El director de la direza. ¿Ya? El director de la red y de la microred son cargos de confianza. ¿Quién lo elige? Normalmente el director de la direza, y si fuera de la microred, el director de la red. ¿Ok? Esos cargos, por ejemplo, son designados a dedo, ¿no? Por supuesto, también ministro de Estado, viceministro, ¿no? Directores generales, ¿de acuerdo? Directores ejecutivos, gerentes regionales, ¿no? Gerente de promoción y desarrollo social, por ejemplo, en los gobiernos regionales. Son cargos de confianza, ¿de acuerdo? Entonces,
deben conocer que también existen esas opciones, esas posibilidades. Hay otro tipo de licencias que probablemente sean los más comunes y además los más problemáticos, ¿de acuerdo? Los más problemáticos. Por ejemplo, el caso de la licencia sindical, ¿no? Con frecuencia puede ser que encuentren dentro de sus, si no es de la microred o dentro del puesto, que alguno de los trabajadores sea representante del sindicato de trabajadores. ¿Ya? Eso en realidad es un problema para ustedes, ¿ya? Primero porque normalmente el representante del sindicato no trabaja o no quiere trabajar. Normalmente, ¿ok? Y es raro que siendo un representante del sindicato vaya a brindar sus servicios. Normalmente buscan una licencia permanente, es decir, sin ir a trabajar que les paguen. ¿Ya? ¿Qué les corresponde de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley lo que les corresponde son que se les conceda facilidades sindicales. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tenga reuniones sindicales puede ir teniendo licencia, sin que se le descuente, claro está. Cuando tenga reuniones con las autoridades en representación del sindicato, también tienen derecho a tener licencia. Cuando tengan actividades de orden sindical de cualquier naturaleza, también tienen derecho a licencia. Pero eso no debiera ser permanente. Quiero decir, que debiera venir a trabajar mientras no haya actividades sindicales. ¿Ya? Sin embargo, quiero señalar que con mucha frecuencia no quieren trabajar, no van a trabajar o van muy poco a trabajar. ¿Sí? Y si van a trabajar es para usar la computadora y hacer los comunicados del sindicato. No se sorprende. ¿De acuerdo? No se sorprende. Tómenlo deportivamente. No vale la pena pelearse con los del sindicato. Es un problema para ustedes. ¿De acuerdo? Conózcanlo, sepan y actúen en consecuencia de eso. ¿De acuerdo? La licencia sindical no las dan ustedes, sino la da el director regional de salud. Entonces, si les llega un pedido de licencia, lo que ustedes tienen que hacer es elevarlo a vuestro director de la microred. Y no se hagan problemas, ya que ellos resuelvan lo que tengan que resolver. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien, luego tenemos el caso de licencia para el cuidado de familiares directos. ¿Ya? Esta es cuando se produce una enfermedad grave o terminal en un familiar directo del trabajador. Puede ser, no deseamos que sea así, pero puede ser de parte vuestra o puede ser de cualquier trabajador del establecimiento de salud. En ese caso, sí, también existe la posibilidad de pedir una licencia por 7 días para atender los cuidados de este familiar, ¿ya? Y también se puede ampliar a 3 días, pero esos 3 días se descuentan de vacaciones. Tengan en cuenta ustedes que ustedes no van a poder gozar de vacaciones. ¿Por qué? Porque solo es un año de servicio. Y el derecho a gozar de vacaciones se adquiere una vez cumplido un año de servicio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están terminando, tienen derecho a vacaciones, sí, pero no la pueden gozar porque ya están terminando su contrato. Salvo, para el caso de los que trabajan serumistas de salud. ¿Ya? ¿Por qué? No porque puedan gozar de la licencia, o mejor dicho, de las vacaciones, sino porque, a diferencia de quienes trabajarán vía Serums para el Ministerio de Salud y gobiernos regionales, en e-salud el régimen laboral es un régimen laboral privado. Y ese régimen laboral establece el pago de una compensación equivalente a un sueldo cuando no se goza las vacaciones.
Eso significa que al fin de año van a recibir un sueldito más para vuestros gastos personales, ¿ah? Pero en salud, insisto, ¿ok? De salud. Los demás, nada. Tal vez las gracias del director, dependiente, tal vez. ¿Ya? ¿Se puede ampliar esta licencia? Sí se puede ampliar, pero en ese caso ya tiene que ir siendo compensado con horas de trabajo. Esto sobre todo lo digo para los trabajadores que ustedes puedan tener en el centro de salud siendo ustedes jefes, ¿ya? En vuestro caso no creo que pueda llegar a darse, porque no tendrían cómo compensar, ¿no? Su familiar no va a estar en el lugar donde ustedes estén en el Serum, sino estará en una ciudad y ustedes tendrán que trasladarse y no hay forma de compensar. Los tiempos no son posibles, ¿ya? Pero sí es posible por el caso de los demás trabajadores. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Lo que hay que tener en cuenta es que hasta estos 7 días, en el caso de ustedes, que suponiendo ustedes hagan uso de ese derecho, hasta esos 7 días no son recuperables, como no lo son todos los otros descansos que hemos venido indicando. Enfermedad, paternidad, maternidad, ninguno de esos descansos son recuperables, ¿ok? Incluyendo estos 7 días. Por encima de los 7 días, sí, tendrían que ser recuperables. ¿De acuerdo? Eso es importante porque ya les he dicho que en muchas sedes, ¿no es cierto?, se busca que el serumista recupere los días que ha tenido descanso por enfermedad. Y ya les he dicho que eso no es legal, ¿ok? No es legal. Para poder aplicar este descanso por un familiar, necesitan un certificado médico que acredite que el familiar está enfermo, por supuesto, y que se trate de una enfermedad de estado grave o terminal, y que el médico recomiende la asistencia de un familiar al paciente, ¿ok? Y por supuesto, en este familiar tendrían que ser ustedes, ¿no? O los trabajadores que estén pasando por esta situación. ¿De acuerdo? Otra licencia es la referida a la licencia para la asistencia médica y para la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. ¿Okay? Cuando se trata de hijos menores o cuando se tratan de menores con discapacidad que están sujetos a tutela, es decir, que están sujetos al cuidado de ustedes, no creo que aplique. O mayores de edad con discapacidad y una condición de dependencia, que tengan que depender de ustedes. Tampoco creo que aplique. No, los sujetos a curatela. ¿Qué cosa es la curatela? ¿Alguien sabe? Los van a llamar de repente para que ustedes sean testigos en juicios de curatela. La curatela, señores, es un procedimiento por el cual se busca que el juez declare a un familiar de una persona que está sufriendo de una discapacidad que le impide ejercer plenamente sus derechos civiles, ¿ya? Ancianos, por ejemplo, o personas con enfermedades mentales, ¿ya?, que requieren de un curador, ¿ya?, de un curador. Ese curador es designado por el juez. Si digamos un curador tiene a una persona con discapacidad a su cuidado y esta persona requiere terapia de rehabilitación, entonces podrá aplicar esta licencia, ¿ya? Más que para ustedes, lo digo para los trabajadores del centro o el puesto de salud donde ustedes estén como jefes. Hasta 56 horas alternas o consecutivas anualmente
son las que se conceden a cuenta de un periodo vacacional. Y también se compensan como horas extraordinarias de trabajo. Es decir, se puede acordar con el empleador. No se olviden, señores, que en el caso de los centros y puestos de salud, lo que ocurre respecto de los horarios, como ya les había dicho, es que normalmente el horario debe ser el consenso de todos los trabajadores del puesto de salud, con el propósito de garantizar el servicio y que no quede cerrado el puesto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, es complicado brindar licencias adicionales a personas que tienen que cubrir turnos, sobre todo si es que por la cantidad de personas resulta que la ausencia de la persona que está identificada en el turno puede conllevar al cierre del centro. Y eso deberían de evitarlo, digamos, evitarlo todo lo posible. ¿Ya? Porque ya les he dicho que si se cierra el puesto en horas de atención y si hay problemas, puede haber denuncias penales contra los servidores del puesto. ¿De acuerdo? El hecho de que haya la posibilidad de esta clase de licencias tienen que ser siempre concedidas por recursos humanos, no por ustedes. Ustedes reciben, tramitan, derivando al jefe inmediato superior, quien es director de la microred. Y en consecuencia, el jefe de recursos humanos de la microred será el encargado de verificar, revisar y ver todo lo que tenga que revisar para poder otorgar o no la licencia. El descanso vacacional, ya les había dicho que es por 30 días, lamentablemente no los van a gozar. Solamente en el caso de salud van a poder tener la posibilidad de un sueldo adicional. El régimen disciplinario. Bueno, hasta aquí licencias, ¿está claro? ¿Sí? Licencias y vacaciones. Hay otro aspecto que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que funciona una organización como un establecimiento de salud, por ejemplo? ¿No? Existe un jefe y después del jefe existen los trabajadores. Dentro de esos trabajadores, ya les he adelantado que una persona hace las veces, además de sus funciones propias, como técnico, como auxiliar, como enfermera o lo que fuera, hace las veces de encargado de personal y la misma persona u otra puede hacer las veces de encargado de tesorería. Ya hemos dicho que el encargado de personal lo que hace es ver el tema de las asistencias, controla las asistencias, recibe las licencias, tramita los permisos, firma las papeletas de salida, papeletas de ingreso, ¿no? Todo eso hace el encargado de personal dentro del puesto de salud. Y el encargado de tesorería dentro del puesto de salud lo que hace es ver la caja chica, ¿no? Que es ese dinero que se brinda para gastos menudos, urgentes, que se requieran desarrollar en el CEU. ¿De acuerdo? Eso es. Como esta organización tiene un jefe y luego hay trabajadores, ¿cierto? Se requiere de un poder disciplinario, ¿ok? Un poder disciplinario. Como el padre frente a sus hijos tiene un poder de disciplinarlos, ¿no es cierto? De llamarles la atención cuando hacen algo mal, de corregirlos cuando hacen algo que no es correcto, ¿cierto? Así también tiene la posibilidad de premiarlos cuando hacen algo correcto. Similar a eso funcionan las organizaciones. El jefe del puesto del centro de salud es como el padre, ¿ok? Y es quien ejerce una potestad disciplinaria con los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene que ejercer control y disciplina. ¿Control de qué? Bueno, de que hagan su trabajo,
de que ejerzan sus funciones, de que desarrollen su trabajo de acuerdo al beneficio de los pacientes, y en este caso del establecimiento de salud. ¿Ok? Eso no significa de que ustedes se van a portar con un papá que le va a llamar la atención, le va a jalar las orejas y le va a decir, oye, tú tienes que venir temprano, oye, haz tus trabajos. No significa eso. Significa de que sí hay un poder disciplinario que pueden ejercer. Pero para esto existe todo un procedimiento. ¿De acuerdo? Todo un procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario se va a iniciar con una investigación preliminar. Cuando hay un incumplimiento, una falta, pues por ejemplo, un día no viene a trabajar y no presenta descanso, ni pide permiso, ni nada, ¿no? O se va en horas de trabajo, se ausenta en horas de trabajo, ¿no? Todo eso constituye una falta de orden administrativa, ¿no? Que son las que habíamos visto aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, agredir verbalmente, ¿no? Claro, puede ser que se produzca un conflicto, una pelea en el centro de salud con un familiar de un paciente, o entre servidores del puesto de salud, etcétera, ¿no? Se constituye una falta, ¿no? Igual, el caso del acoso moral o sexual, ¿no? Se ha visto algunos casos en donde algunos jefes de la red o microred han acosado a serunistas, ¿ya? Otros casos también se ha visto que policías de las comisarías acosan muy discretamente a serunistas. Digo discretamente porque son la policía, ¿no es cierto? Pero si cometen el error de darle la suficiente confianza, se pueden generar problemas, ¿no? Ha habido un caso extremo en donde el hijo de un alcalde que tuvo cierta familiaridad o empatía con la serunista terminó acosándola al punto de que iba todas las noches al puesto de salud, y ella vivía en el puesto. Dentro del puesto hay un ambiente para vivienda, ¿no? Y le tocaba la ventana, le tiraba piedritas, ¿ya? Ya. Si bien es cierto, les he dicho que como parte de vuestra estrategia es que ustedes deben hacer alianzas con las autoridades, ¿no? Traten de mantener siempre un punto de distancia entre la amistad, la camaradería y la vinculación profesional o laboral que debiera darse entre el puesto de salud, la alcaldía, el puesto de salud, la comisaría, el puesto de salud, la fiscalía, el puesto de salud, el gobernador, ¿ya? O el prefecto, o el subprefecto, o el presidente de la comunidad, ¿ok? O sea, hay que hacer alianzas, hay que conocerlos, hay que hacer cierta amistad, sí, pero tengan cuidado, porque en los pueblos, ¿no? Son pequeños, ¿no? Entonces, hace una fiesta el alcalde, entonces, de hecho, claro, invita al jefe de la comisaría, al jefe del puesto, al médico, al juez de paz, ¿no? Que son, pues, las autoridades del pueblo, ¿ok? No les digo no vayan, porque también en algún caso puede significar un insulto para esta gente. Pero si van, compartan, manteniendo siempre una prudente distancia, ¿no? No se embriaguen, ¿no? No se jueguen con muchas bromas, muchos chistes, jiji, jaja, porque eso lo que hace es
claro, acercarlos, etcétera, pero también la confianza genera más posibilidad de que puedan surgir otras cosas, ¿no? Entonces, es preferible mantener una distancia prudente, compartir, sí, pero mantener una distancia prudente. Entonces, eso respecto de los problemas que pueden surgir a ustedes como serumistas. Pero respecto a del poder disciplinario es cuando se presenta esto en los trabajadores o servidores del puesto de salud, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tengan que guardar confidencialidad de la información. Eso es importante, ¿no? Señores, lo que está en la historia clínica es absolutamente confidencial, ¿cierto? Absolutamente confidencial. No puede ser divulgado, ¿ya? Puede ocurrir dificultades cuando se divulga cosas que son íntimas de las personas, ¿no? De repente una menor de edad, que ustedes examinan ginecológicamente, ¿no? Y advierten alguna enfermedad venérea, qué sé yo, y eso puede eventualmente ser un problema para los padres, la madre, los tíos, los abuelos, o abusos sexuales y esas cosas, ¿no? O sea, hay que tener cuidado y prudencia, ¿no? La información que se maneja. Por supuesto, no deben perder de vista que si ustedes tienen conocimiento de cualquier hecho que sea posiblemente delictivo, tienen que comunicarlo a la policía o a la fiscalía. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, tienen conocimiento de un hecho que sea posiblemente delictivo, ¿qué caso podría ser? Abuso sexual podría ser, ¿no es cierto? Una persona que viene refiriendo a abuso sexual, entonces corresponde comunicar a la comisaría, ¿ok? Eso es lo que corresponde legalmente y claro, lo mejor es que el hecho sea denunciado en la comisaría y que después sean ustedes quienes examinan o evalúan, ¿no? Pero si no es así, lo mejor es comunicar. Por supuesto hay que decirle al paciente, ¿no? Que esto se tiene que comunicar a la comisaría, ¿ya? Entonces se llama a la comisaría, se comunica, etcétera, el hecho de que ha habido un abuso sexual. Pero no solamente en ese caso, ¿no? Sino también una persona que viene con una herida de arma blanca, ¿no? También tiene que ser comunicado, herida con proyectil de bala, o que pueda tener una lesión que sea proveniente de algún objeto contundente, ¿no? Punzocortante, de algún otro tipo, ¿no? Claro, siempre hay que escuchar cuál es la referencia que el paciente brinda para de acuerdo a eso calificarlo, ¿no? Pero en general se guarda la confidencialidad y esta no puede ser transmitida a uno o a otro. En cualquiera de estos casos, lo que va a corresponder, si es que hay un incumplimiento, es realizar el procedimiento disciplinario. Y ese procedimiento disciplinario es el que ustedes tienen ahí. Desde la investigación, ¿no? En donde tendrá que hacerse una investigación. ¿Cómo se hace la investigación? Se pide descargos, ¿no? Informe usted en relación a tal hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho? Estuvo bebiendo alcohol dentro del puesto de salud en horas de trabajo, por ejemplo. Ya, entonces presentará el informe. Con lo que presenta el informe, lo que ustedes tienen que hacer es derivarlo a la Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario. Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario. ¿Dónde está? ¿Quién es? El secretario técnico debe estar en la red o en la direza. ¿Ya? En la red o en la direza. ¿Dónde se ubica? Normalmente dentro de la Oficina de Recursos Humanos.
¿verdad?, dentro de la Oficina de Recursos Humanos. Lo envían ahí y punto. Ya, el secretario técnico va a empezar su fase instructiva, donde va a hacer las investigaciones del caso, y luego su fase sancionadora. Con ese informe de instrucción, es decir, de investigación, que se llama, ¿no?, con ese informe se procede a imponer una sanción al trabajador, ¿ya? Esa es la forma de sancionar, de imponer una sanción después de una investigación que la hace el secretario técnico, no usted, secretario técnico, ¿ya? Y luego, si es que están conformes con la sanción, quedará ahí, pero si no, apelarán y será vuestro jefe, el jefe de la red o de la microred, la que resuelva la apelación. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son desde la amonestación verbal hasta la destitución. Para la amonestación verbal no se requiere seguir el procedimiento que les he indicado hace un momento, ¿ya?, sino bastará con llamarle la atención verbalmente en ese momento, y serán por cosas muy sencillas, ¿no? Cosas muy sencillas, como que viene permanentemente tarde, ¿no? Todo el tiempo viene tarde y se deja de atender, o no se brinda el servicio de farmacia porque es la responsable de la farmacia, ¿no? En ese caso, lo que se le pide es que por favor venga más temprano, ¿no?, porque se perjudica la atención del puesto, y eso hay que cuidar que no sea de esa manera, ¿no? Esa es una amonestación verbal. Ya la amonestación escrita sí necesita un procedimiento más complejo, que es el que habíamos indicado. Y el más grave será la destitución, ¿no? O sea, si, no sé, pues el enfermero termina examinando a una menor o a una mayor de edad ginecológicamente y termina ultrajándola, ¿no? Ese es un hecho absolutamente grave, ¿no? Ese hecho probablemente va a merecer una destitución, ¿no?, de su puesto, del cargo. Para cosas menores o intermedias existe la amonestación escrita o la suspensión sin goce de remuneraciones o compensaciones, que puede ser desde un día hasta un año completo. ¿Eso quién lo va a ver? La Secretaría Técnica, y la Secretaría Técnica es la que va a proponer esta sanción que se deba dar en este caso. Para concluir el sistema de personal, vamos a indicar que el responsable de todo lo que hemos hablado en materia de personal es el jefe de personal de la direza, y si hay jefe de personal en la red, también será él el responsable, inclusive si es que lo está en la microred, ¿ok? Cualquiera de los tres. El jefe inmediato del trabajador, es decir, de la enfermera, el jefe inmediato será el jefe del puesto, ¿ya? Del jefe del puesto, el jefe inmediato será el jefe de la microred. De la enfermera, el jefe inmediato superior será el jefe de la microred, ¿ok? Jefe inmediato y jefe inmediato superior, ¿ok? En este caso, como les decía, ustedes como jefes de puesto van a tener que supervisar las horas de ingreso y salida y el cumplimiento del rol de turnos y de guardias, ¿ok? Si no se cumple, tendrán que pedir explicaciones y un informe, por qué faltaron, por qué no asistieron, qué ocurrió, qué no ocurrió, etcétera, ¿no? Y ahí ustedes tomarán la decisión o de simplemente archivar el asunto después de una conversación con la persona, o si es una situación grave, de remitirlo a la Secretaría Técnica de Proceso Administrativo para que se inicie este procedimiento para la imposición de una sanción, ¿no?
Cualquiera de estos dos sería el caso. Hasta aquí está claro, todo esto es el tema de personal. ¿Les queda claro el manejo del personal y los derechos y las obligaciones que tiene el personal que estaría a su cargo y aquellos derechos que serían los suyos? ¿Les preocupa algo en el Serum? Todo. Todo. El Serum es una experiencia fantástica, fantástica, pero también es, como todo fantástico, tiene una cara muy bonita y también tiene una cara bien complicada, ¿no? Y la cara complicada es alejarse de todo lo que conocen, alejarse de sus familiares, de todo, convivir con personas de costumbres absolutamente diferentes, que por un lado les ayuda a madurar, a crecer y a conocer el Perú profundo, que en realidad es muy importante, ¿no? Pero la cara más fea es pues los riesgos a los que se someten, ¿no? Riesgos de violaciones, agresiones, ¿no? Accidentes, ¿sí? Hace 2 años, 3 años creo que fue, que a un serumista lo azotaron en la plaza pública. ¿Supieron? En Cajamarca, en Cutervo, ¿no? ¿Saben por qué fue? Por ir a una discoteca de noche, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece eso? ¿Les parece bien, mal, razonable? Su mamá debió haber hecho eso hace mucho tiempo, antes que los comuneros, ¿o no? ¿Ah? Absurdo. No está en horas de trabajo, no influye desde el régimen laboral, todo técnicamente lo que tiene que ver con el trabajo no influye en nada. Así es. Bueno, como si fuera una nación en la esquina, 20 horas de descanso, vienen y castigan. Es un absurdo para todos nosotros, ¿no es cierto? ¿O alguien está de acuerdo con eso? No, ¿verdad? Todos coincidimos en que es un absurdo. Pero para ellos no. Para los comuneros no es un absurdo. Para los comuneros es una conducta absolutamente inapropiada, por decirlo menos. Y no porque sea el serunista, sino de todos los que estaban en la discoteca. ¿Por qué? Porque debemos reconocer, señores, que en nuestro país las costumbres están muy arraigadas en las personas y tenemos que saber comprenderlas. ¿Ok? Cómo ellos ven el mundo no es de la misma forma que nosotros lo vemos. Y en esa zona de Cutervo y Cajamarca, las rondas campesinas son prácticamente la ley. Y no importa que tú vayas con tu constitución y digas, no señor, y aquí yo tengo derecho a la libertad, y por tener derecho a la libertad yo puedo moverme dentro del país donde quiera, como quiera y a la hora que quiera. No tengo limitación. Puedo ir a bailar a las 11, 12 de la noche, no tengo limitación. Puedo tomar licor, la cantidad que desee, porque no tengo limitación. La Constitución me garantiza, son mis derechos fundamentales. La Constitución está y existe, el sistema normativo está y existe, pero eso no significa ni garantiza que en todas partes del Perú se cumpla. Puede estar escrito, eso no significa ni garantiza que se cumpla.
Y en las zonas tan alejadas como esas, la ley suele ser la ley de la comunidad. Y ustedes habrán visto más de una vez en la televisión cuando sale, ¿no es cierto?, la comunidad reunida y resulta que el sujeto le robó al vecino, al amigo o al pariente. ¿Y qué cosa es el castigo? ¿Llevarlo a la policía, que la policía lo procese? No, el castigo es azotarlo ahí mismo, en ese momento. 10 azotes, 15 azotes. ¿Quién le da el azote? El amigo que fue víctima del robo. Él le da el azote, ¿no? Si le sacó la vuelta a la mujer, igual. La mujer le da el azote a él por haberle sacado la vuelta, ¿no? Y si la mujer le sacó la vuelta, el marido azota a la mujer por haberle sacado la vuelta. Esa es la costumbre, esa es la forma en cómo se ve el mundo ahí. Entonces, seguro que ustedes van a ir ahí, a estas zonas, dependiendo, ¿no? No todas son igual, las costumbres son distintas, la selva es otra cosa, otro mundo, ¿no? El serunista que vaya a la selva, cuidado que le hagan beber agüita del río, se quedan, dicen, ya no regresa. ¿Ah? Se queda con la charapita. Las costumbres son distintas, ¿no es cierto? Hay que tener tolerancia en las costumbres, entendimiento, pero también mucho cuidado. También mucho cuidado. ¿Ya? Conozcan, vivan la experiencia, va a ser una experiencia muy fructífera, van a conocer la realidad cultural del país profundo, ¿ya? Pero también deben estar ustedes atentos a lo que eso significa. Muy bien, el sistema de adquisiciones. ¿Qué hay que tener en cuenta y considerar en el sistema de adquisiciones? ¿Por qué es importante? Porque, como les decía la clase pasada, resultaba importante que ustedes puedan contar dentro del establecimiento de salud con el material y medicinas suficientes para que puedan realizar y desempeñar su labor. Ya les he dicho que en muchos casos no van a encontrar estetoscopio, no van a encontrar, van a tener que llevar el suyo, ¿ya? Tal vez van a encontrar una silla dental, pero no van a encontrar estetoscopio. Esas son las contradicciones que en nuestro país existen, ¿ya? Existen en muchos puestos de salud sillas dentales para atención odontológica y no hay dentista. No hay dentista. ¿Ok? Está la silla puesta, instalada, funcionando. No hay dentista. No se usa. Ahí está abandonado. ¿Ah? Y puede ser que no tengan pinzas muy útiles, ¿no? Sino pinzas ya viejitas, con problemas, que se desarman o lo que sea. Esas son las contradicciones que van a haber en nuestro país. ¿Ok? ¿Por qué es importante el sistema de abastecimientos? Porque eso se da no solo por la inoperancia de quienes conducen los gobiernos regionales o el Ministerio de Salud o los hospitales, sino también por responsabilidad muchas veces de los propios jefes de los establecimientos de salud. Entre ellos, los jefes de los centros de salud, que por razones del SERUM van a ser ustedes durante este año, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que ustedes tienen que saber qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen. ¿Para qué? Para que puedan hacer los requerimientos de esos bienes. ¿Quién los compra? No los compran ustedes, no los compran con la caja chica, sino los compra la Diresa o la red, cualquiera de los dos, siempre que tengan todo su sistema de adquisiciones completo, ¿no? Diresa o red suelen ser los que compran, pero para que compren hay todo un proceso, ¿no? Y hay toda una oficina que se encarga de eso, y la oficina que se encarga de eso suele ser la Oficina General de Administración. ¿Ok? Esta Oficina General de Administración
tiene dentro de la Oficina General de Administración unas áreas, que es el área de logística y otra que es el área de la Oficina de Economía. ¿Ok? Dentro del área de logística está el área de adquisiciones y el área de patrimonio. ¿Por qué es importante? Menciono estas dos, hay otras más, pero menciono estas dos, porque el área de patrimonio es el área que va a inventariar todos los bienes que está dentro del puesto de salud. Les decía, esos stickers que se pegan con un código, eso es inventario. Eso lo va a ver patrimonio. Y el caso de adquisiciones, lo que hace son las compras. ¿Compras de qué? De todo. Desde computadoras, papel, medicinas, gasas, pinzas, lo que sea. La oficina de adquisiciones.